Una ojeada a tu realidad. Ñagüi Media. Se aprobó el COIP que está vigente y se introdujeron 2 artículos, uno sobre el tema de prohibir la discriminación y otro sobre el tema de los crímenes de odio. Nos pareció muy importante y creemos que es muy importante, pero eso no es suficiente. Si esos artículos no se convierten en políticas públicas que prevengan, sobre todo que prevengan el estigma y la discriminación y los crímenes de odio, en realidad lo único que vamos a terminar es que en algún momento todos estos procesos criminales se terminen judicializando. Yo creo que para la comunidad LGBTI es bastante desgastante que todos nuestros derechos se consigan única y exclusivamente a través de las cortes judiciales, es decir, todos los avances que hemos hecho, la despenalización de la homosexualidad, el acceso al tema del matrimonio, el reconocimiento de las familias diversas, el reconocimiento de las identidades de género. Ahora acaban de estar discutiendo el tema del uso del cannabis, volviendo nuevamente a satanizar y a criminalizar a las personas cuando es un tema de salud pública. Se vuelven a equivocar. Y luego, en el caso de los LGBT, existen 4 sentencias de la Corte Constitucional que obligan a la Asamblea a reformar ciertas leyes o a crear cuerpos normativos que protejan los derechos de la ciudadanía LGBT. Esas cosas están pendientes y la Asamblea ha pasado el tiempo y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, cuando eres líder de opinión, cuando tienes un perfil ampliamente conocido, generas en tus seguidores, ¿no es cierto?, ese ánimo que tú no lo haces directamente, pero tus seguidores sí lo van a hacer. Tus seguidores sí van a ejecutar las palabras que tú estás mandando, directa o indirectamente. Por eso es este tema del empoderamiento. Por eso creo que la defensa de derechos no es exclusiva de las organizaciones LGBTI, porque las organizaciones nos formamos con un fin específico, lógicamente, de poder contribuir contra todo este impacto de violencia, de poder seguir fomentando conquistas sociales, de poder sensibilizar. Nos organizamos mejor, quizá, se puede decir, pero es el trabajo de sensibilización, el trabajo, lógicamente, de lucha por los derechos, es de todas las personas LGBTI y no LGBTI también, por cierto, que se sientan conscientes de que la justicia va más allá de representar o no a una población, ¿no? Porque no es necesario representar para defender. Y porque el hecho aquí es reclamar porque se haga justicia, lógicamente, dentro del marco debido, con el debido proceso, porque absolutamente nadie merece ser asesinado, y mucho peor de esa manera, ¿no? Recordemos que, lógicamente, casualmente, las personas LGBTI, cuando nos asesinan, generalmente tenemos este tipo de rasgos brutales en el momento final, ¿no? Y si aquí sí podemos decir que hay un detonante que dentro de la comunidad sí hay ciertas fracturas donde los que están en mejor posición, los masculinizados, porque esto también ya depende de la construcción social que tenga cada uno, de lo femenino, de lo masculino. Entonces, quienes están en mejor posición, quienes son los masculinos, siempre están viendo como de menos o tratan de ridículos al colectivo trans, a los gays más fuertes, a los femeninos. Entonces, sí hay disyuntivas, sí hay problemáticas, crímenes, pero no absorbe en totalidad. La homofobia van a través de juicios que hemos tenido que plantear y eso nos toma muchísimo tiempo y es desgastante. Los compañeros de Verde Equilitante que están en la ciudad de Cuenca y que están más cerca de Arenillas han estado llevando más este caso. Sin embargo, creo que es muy importante que la Fiscalía dé información sobre lo que está pasando con el caso. Creo que la ciudadanía en su conjunto necesitamos de esa situación. Nosotros estamos esperando para que haya el primer informe, que haya una primera audiencia para poder saber cuál va a ser el papel, cómo vamos a respaldar desde el punto de vista jurídico estas acciones. Consideramos, como tú lo mencionabas hace un momento,
que lo que dice la policía en el informe de que por qué deja entrar a un desconocido, ese no es un elemento, existe un prejuicio de la gente con respecto a esta situación, ¿no? Entonces volvemos a hacer un símil como cuando una mujer es violada, que se cuestiona de por qué estaba vestida así, por qué estaba a esas horas de la noche, como indicando que la víctima es la que busca esa situación de violencia, cuando en realidad lo que tendríamos que buscar es por qué no existe la seguridad suficiente para que una persona esté protegida. Porque mucha gente no entiende todavía que los altos índices de violencia para que la democracia al interno y al externo sea mucho más mejorada. Es muy importante que los partidos políticos tomen en cuenta que sus representantes no pueden ser solamente personas que atraigan votos como pueden ser los futbolistas, la gente de la farándula o los LGBTI porque están de moda. Creo que es necesario que los partidos trabajen su ideología y eduquen a través de escuelas de formación política, eduquen a sus posibles candidatos. Algo que es muy importante es que los LGBT no pueden ser utilizados solamente de nombre para decir estamos incluidos. Si vemos en las anteriores elecciones, si no me equivoco, hay un dato de que 25 personas LGBTI participaron en los comicios. De esas, ¿cuáles? ¿En qué posición estaban? ¿Dónde estaban? Ninguna ganó. ¿Por qué? Porque estaban al final, porque solamente era relleno o porque eran suplentes de un determinado candidato. Entonces, es negocio y vender noticias, vender espacios publicitarios, y a veces eso hace que estos temas se vuelvan mercantilistas. La comunidad LGBT es noticia solamente cuando tiene una mayor cantidad de rating, como puede ser el orgullo, como puede ser un asesinato, una violencia, alguna conquista grande, pero en el cotidiano, donde deberíamos de estar, casi no existimos, somos invisibilizados porque a la prensa privada fundamentalmente lo que les interesa muchas veces es el rating. Nosotros tenemos, y se han escrito manuales de cómo trabajar los temas de diversidad sexual, pero convocarle a la prensa es bastante complicado. Sin embargo, de eso creemos que es muy importante que las escuelas de formación de comunicadores sociales deben incluir en sus currículos el tema de los derechos humanos, de una visión de derechos humanos para respetar las diversidades. Además, creo que es muy importante que los medios de comunicación se profundicen sobre ciertos temas, que no lo traten solamente en la crónica amarillista o en la crónica roja, sino que vayan más allá. Nosotros, por ejemplo, estamos en pleno orgullo LGBTI, estamos lanzando el día de hoy la agenda para las comunidades LGBTI para celebrar, y una de las cosas que estamos intentando presentar es una guía para trabajar el tema de la inclusión de los LGBTI en los partidos políticos. Si los partidos políticos no cambian sus matrices homofóbicas, no vamos a lograr cambios en nuestro desarrollo, en las políticas que tiene el país. Entonces esperamos que independientemente de los partidos políticos que sean de izquierda o derecha, tomen en cuenta que tenemos una constitución, y esta es la constitución la que nos respalda en estos pedidos. La educación. Una ojeada a tu realidad. Ñagüi Media.